Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondiente a la materia de inglés. Licenciado, buenas noches. Licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, Licenciado, buenas compañeros. noches. Bienvenidos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Conferécese, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Erika, ¿cómo está? Buenas noches. Dicen buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, compañera. Bienvenidos a todos. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos al desarrollo de esta actividad correspondientes al área de inglés. Un gusto poderles tener en el aula virtual. Iniciamos el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes pueden ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en unidad número 4, gramática, con el tema número 4, uso del verbo to be en el presente simple. Este es el tema ya final correspondiente a esta unidad número 4. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de tarea y al final tienen las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer dentro de las actividades correspondientes a esta tarea? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, marca la respuesta correcta. Aquí ustedes tienen una serie de oraciones y ustedes tienen unas posibles palabras, las cuales tienen que dar sentido y complemento a la oración. Por ejemplo, tenemos she, tenemos un espacio, a very nice person and like her. ¿Con cuál estará correcto la completación? ¿Será con are, será con is o será con isn't? Ustedes tienen que buscar la respuesta correcta. Igual tenemos un espacio en la siguiente oración, dice you at home yesterday. ¿Será aren't, será we, será are? ¿Cuál de esas tres será la respuesta correcta? Tienen que completar. La siguiente dice the books on the shelf. ¿Cuál será la que complete la parte principal y que le dé sentido a la oración? ¿Será con are, será con isn't o será con was? Entonces ahí ustedes tienen que ver. La siguiente tenemos la oración que dice umbrella, my umbrella, espacio, y tenemos big. ¿Será que el complemento con aren't, será con is o será con were? ¿Con cuál será? Ustedes tienen que buscar la correcta. Y por último, un deber bastante pequeño, dice la siguiente oración de Flor, tenemos un espacio y tenemos clean. ¿Será wasn't, será aren't o será we? ¿Cuál será la palabra que dé complemento y que le dé sentido a la oración? Es todos los deberes que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente semana. Espero que lo hagan súper bien. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben rotular su hojita de trabajo con los datos que se les solicita en la matriz. De ahí tienen ustedes los datos correspondientes que tienen que ustedes que completar en la parte superior de la hoja donde ustedes van a desarrollar su tarea y a continuación inmediatamente desarrollan el contenido, la resolución de su tarea. Para que su tarea esté adecuada, ustedes deben de revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final también tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Recuerden que estamos en la unidad número 4 con el tema uso del verbo to be en el presente simple correspondientes a la semana 4 del 18 de diciembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 18 de diciembre, la fecha límite de entregas del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2024. Así que tienen todo el tiempo del mundo para que puedan presentar esta actividad, teniendo en cuenta que ha sido bastante pequeña, está bastante pequeña, no se van a demorar mucho en estructurar este tipo de oraciones dentro de su tarea. Una vez explicadas las actividades que ustedes tienen que hacer en función de su tarea, vamos a iniciar con la explicación del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual, la cual obviamente vamos a ver a continuación. Vamos a ver cuál es, vamos a ver cuáles son las características, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Y estamos en la parte final del Unit 4, en la parte final de la unidad número 4, y vamos a ver el uso del verbo to be en el presente simple. Y habíamos visto anteriormente que el verbo to be se traduce al español como ser o estar, y que prácticamente tiene tres auxiliares verbales del presente simple. Es am, are, is.
esas tres formas significan ser o estar, o se traducen al español como ser o estar. Para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir que eres un estudiante, simplemente hay que usar el verbo to be. Por ejemplo, aquí tenemos I am a student. Eso significa soy un estudiante. ¿Qué es lo que tenemos aquí dentro de las estructuras gramaticales? Tenemos en primera instancia, tenemos lo que es el pronombre personal o en inglés lo que es el subject. Ahí tenemos el primer pronombre personal, tenemos I, que se traduce al español como yo. Luego tenemos la forma verbal del verbo to be, que en este caso es am, que significa o se traduce al español como ser o como estar. Luego tenemos un artículo definido, que en este caso se traduce como, un artículo indefinido que se traduce al español como una. Y tenemos un sustantivo o complemento, en este caso que es student, que se traduce al español como estudiante. Esa es la estructura que tiene esta pequeñita oración. Dice, I am a student. Yo soy un estudiante. Es la traducción o simplemente soy un estudiante. Este tipo de oraciones pueden elegir cualquier persona y usar la forma verbal correcta del verbo to be. Puede hacerse con he o con she, dependiendo. Ya saben que he, dentro de los pronombres personales, he está determinado para él, está determinado para el hombre, mientras que she está determinado para el sexo femenino, está destinado para la mujer. Si yo digo he is a student, yo estoy diciendo él es un estudiante. Si yo digo she is a student, yo digo ella es un estudiante. También, por ejemplo, podríamos utilizar la siguiente oración que dice, we are doctors. Tenemos la primera persona de los pronombres personales en plural. Tenemos el verbo to be en presente simple, en este caso la forma are, el auxiliar are, y tenemos el sustantivo o complemento que en este caso es doctor. We are doctors. Nosotros somos doctores. La siguiente dice, you are a student. Tú eres un estudiante. En la primera habíamos utilizado I am a student, pero yo puedo utilizar este student, especialmente este complemento de la oración con todas las formas de los pronombres personales conjugados con el verbo to be. En este caso tengo you are a student. Tú eres un estudiante. Fíjate que vamos a ver en el cuadro de abajo para aprender cómo se construyen oraciones en el presente simple con el famoso verbo to be que se traduce al español como ser o estar. Y para ello nosotros tenemos la forma afirmativa o las afirmaciones, tanto en la full form y también tenemos en la short form. Tenemos la forma negativa, igual tenemos en la full form, y tenemos en la short form. Y tenemos la forma interrogativa o la forma interrogativa que nos permite hacer preguntas. En tal virtud, la forma afirmativa, cuando hablamos de la full form, es donde no va a existir ninguna contracción. ¿A qué nos referimos con contracción? Que están unidas en un solo golpe de voz, como vamos a ver en la short form más adelante, en la columna que está al lado. Pero ahorita, en primera instancia, nosotros nos vamos a centrar en la primera columna. ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos la primera, I am. Ojo con la pronunciación, I am. Tenemos dos tiempos de voz. I am. You are. Dos tiempos. He is. Dos tiempos. She is. Dos tiempos. It is. Dos tiempos. We are. Dos tiempos. They are. Tenemos this is y tenemos that is. Todas estas formas tienen dos tiempos, están separados. El pronombre y el verbo está separado. Cada una de ellas se traduce al español, obviamente tiene su propia traducción. Cuando nosotros utilizamos la contracción, el significado de la traducción no cambia al español. Lo único que hacemos es contraer. Lo único que hacemos es fusionar entre el pronombre y el verbo en una sola fuerza de voz.
a través de un apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? La comita que ustedes pueden observar en la segunda fila donde dice short. Ustedes pueden observar unas comitas aquí. Esos son los apóstrofes que los transforman en un solo golpe de voz. En la full form dice I am. Yo soy, yo estoy. I am. Dos tiempos. Pero en la short form o en la contracción, decimos simplemente I'm. Ya está fusionado y se lo hace en un solo golpe de voz. ¿Cambia el significado al español? No, no cambia. Ninguna de ellas cambia. Si I am significa yo soy, yo estoy, I'm significa lo mismo. Yo soy, yo estoy. You are en la forma larga, you're en la forma contraída. He is en la full form, he's en la short form. En la full form, she is. En la contracción, she's. En la full form, it is. En la short form, it's. En la full form, we are. En la short form, we're. En la full form, they are. En la short form, they're. Para la full form, en este caso la full form, tenemos la siguiente, this is. Para la short form no tiene forma, se mantiene tal como está en la full form. Y para la última forma, that is, para la short form, that's. Esa es la contracción. ¿Cuándo se utiliza la una y cuándo se utiliza la otra? ¿Cuándo es lo correcto dentro de la estructura gramatical americana utilizar la full form y cuándo debemos utilizar la short form? Pues la full form o la forma larga, la forma formal, se lo utiliza cuando ustedes van a redactar documentos de carácter formal, tales como oficios, escritos, solicitudes, qué sé yo, todo lo que son documentación formal, ustedes no lo pueden hacer con una contracción. Por ende, ustedes tienen que redactar de la forma estructural o de la full form. Pero si es que ustedes van a chatear a través de las redes sociales, a escribir una carta familiar, a estructurar diálogos de películas, de novelas, ahí ustedes van a poder utilizar la short form o la forma contraída, pues esta permite que exista una mejor fluidez el momento de hablar, el momento de estructurar un diálogo en inglés. No obstante, aquí nosotros ya podemos diferenciar cuándo podemos utilizar la full form y cuándo podemos utilizar la short form. Eso es dentro de esta primera característica. Ahora vamos a ver, con la forma afirmativa, nosotros afirmamos. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy arquitecto, yo soy doctor, tú eres licenciado. Ella es enfermera. Yo estoy afirmando, tanto con la full form, con la short form, yo voy a afirmar algún tipo de determinación, una oración. Pero vamos a ver en la siguiente etapa, vamos a negar cualquiera de esas formas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del adverbio de negación. ¿Cuál es el adverbio de negación? El not, que nosotros podemos observar ahí. ¿Qué es lo que hacemos? De la forma afirmativa de la full form, tomamos toda la estructura. El I am, el you are, el he is, el she is, el it is, el we are, el they are, el this is y el that is. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente le ubicamos, le colocamos en la parte final el adverbio de negación not. De tal manera que decimos I am not, tenemos ya tres estructuras. Tenemos el pronombre, tenemos el verbo, tenemos el adverbio de negación. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not, this is not, that is not. Ahí estamos negando. Si yo digo I am, que significa yo soy, yo estoy, cuando yo digo I am not, le digo yo no soy, yo no estoy. En el you are not, yo le digo tú no eres, tú no estás.
He is not, él no es, él no está. She is not, ella no es, ella no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. They are not, ellos no son, ellos no están. This is not, esto no es, esto no está. That is not, estos no son, estos no están. Ahí tenemos la traducción de cada uno de ellos, obviamente en la parte negativa. Ahora, igual que existía en la afirmación, la full form y la short form, acá sucede lo mismo. Aquí, bueno, en esta instancia nosotros solo tenemos una forma de contracción, pero en la negación se puede contraer el verbo y el adverbio de negación, o se puede contraer directamente el verbo y el pronombre personal. En este caso nosotros tenemos la forma de contracción de el verbo y del adverbio de negación. De tal manera como nosotros tenemos tres formas de auxiliares verbales, tenemos el am, are, is. Nosotros en esta primera etapa, nosotros vamos a ver cuáles sí proceden y cuáles no proceden, cuáles tienen la contracción y quiénes no tienen la contracción. Por ejemplo, para la primera forma, para el I am not, no existe contracción, no existe una forma de contracción y por lo tanto el I am not se mantiene incluso en la short form. No obstante, en las siguientes formas, ahí sí tiene contracción. Por ejemplo, en el are not se une el verbo y el adverbio de negación. El are y el not se van a fusionar y van a dar origen a aren't. Mientras que en la siguiente etapa el is como verbo más el adverbio de negación not igual se fusionan y dan origen al isn't. De tal manera que queda you, en primera instancia tenemos you aren't, luego tenemos he isn't, luego tenemos she isn't, luego tenemos it isn't, luego tenemos we aren't, luego tenemos they aren't, luego tenemos this isn't y luego tenemos that isn't. Todas esas niegan. La traducción al español, no, igual que sucede con la afirmación, en la negación no cambia. La traducción al español es la misma, tanto para la full form, para la forma larga, o para la short form, para la forma corta o contraída. Eso es todo. Ahora, en relación a la interrogative, a las questions, a las preguntas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo yo puedo hacer una pregunta utilizando el verbo to be en el presente simple? Nosotros nos fijamos en la forma afirmativa en la primera columna y nosotros vemos en qué posición está el pronombre y en qué posición está el verbo. Si nosotros vemos la mayoría en todas esta primera columna, la primera posición tenemos al pronombre. I, you, he, she, it, we, they, this y that. Están en primer lugar. Y posteriormente, en segundo lugar, está el verbo to be. Am, are, is, are, is, que se conjuga con cada uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer una interrogación? ¿Qué pasa cuando yo quiero preguntar? No siempre, a mí siempre en determinadas circunstancias me van a preguntar algo. Entonces, ¿cómo yo construyo en inglés una pregunta, una question o interrogative form en inglés? Simplemente se invierte esa posición. Por lo tanto, para hacer una pregunta, el verbo pasa a ser primero. Eso quiere decir am, are, is, cualquiera de las formas pasa a ser primero. Y el pronombre pasa a ser segundo, seguido del signo de interrogación. Recordándoles que el signo de interrogación en inglés, en las questions, solo se lo ubica al final de la pregunta, al final de la oración. No es como en el español le colocamos los signos al principio y al final de la oración. Acá no, solo se le coloca hasta el final. De tal manera que las interrogative form quedarían de la siguiente manera. Am I, para la primera, soy yo. Are you, eres tú. Is he, es él. Is she, es ella. Is it, es esto. Are we, somos nosotros. Are they, son ellos. Is this, es esto. Is that, son estos. Entonces ahí prácticamente nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una pregunta, estamos haciendo una question.
Esos son cómo se forman. Facilito. ¿Cómo puedo hacer una pregunta? Simplemente invierto la posición. Primero, en este caso, tiene que ir el verbo y posteriormente tiene que ir el pronombre personal. Esa es la regla general para hacer una pregunta. Como ustedes pudieron ver, hay una forma abreviada que se denomina contracción que se usa al escribir el verbo to be y es necesario utilizar un apóstrofe para construirla. Por ejemplo, aquí tenemos de I am, este le da origen a I'm. ¿Cuál es el apóstrofe? La comita que nosotros podemos ver entre la I y la M. I'm. En la contracción se transforma en un solo golpe de voz, en una sola palabra. I'm. La forma larga tenemos dos. I am. I am. Para la forma is, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Y así sucesivamente para cada uno de los pronombres que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, de she is es la long form y she's es la forma contraída. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente con el apóstrofe se transformó en una sola palabra, en un solo golpe de voz. She's, que obviamente no tiene ninguna afección en cuanto a la traducción al español. Es muy importante el orden de las palabras en inglés. Dentro de las de fórmula, para estructurar una oración en inglés, debemos tener en primera instancia el sujeto o el pronombre que nosotros le conocemos, luego el verbo to be, en segunda instancia, y por tercera parte tenemos el objeto o el complemento de quien vamos a hablar en la oración para que tenga sentido completo. Eso es la fórmula para crear pequeñas oraciones básicas. Si necesitas hacer una pregunta, simplemente colocas el verbo to be al principio de la oración. Eso quiere decir que se invierte la posición en relación al sujeto y al verbo de la forma positiva. En las questions, en las preguntas, el verbo pasa a ser primero y el sujeto pasa a ser segundo, de la siguiente manera. Am I a student? ¿Soy un estudiante? Are we students? ¿Somos estudiantes? Is she clever? ¿Ella es lista? ¿Qué es lo que pasó? El verbo, en la primera oración, el verbo pasa a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo. Y así sucede con todos. El verbo primero y el pronombre segundo. De esa manera está. Y obviamente tienen el objeto o el complemento. Y por último tienen el signo de interrogación. Siempre en ese orden. Si nosotros podemos ver aquí en las tres oraciones siempre que son questions, que son preguntas, el verbo está primero y luego está el verbo y en los complementos obviamente van iguales. A estas preguntas nosotros podemos responder sí o podemos responder no. Cuando es sí, simplemente le podemos decir yes, que es el adverbio positivo, el adverbio de contestación positivo. Yes, he is. O podemos decir no, he is not, o podemos utilizar la contracción isn't. He isn't, cualquiera de esas dos formas. O lo podemos contestar con la forma larga o podemos contestar con la forma corta, con la forma contraída. Podemos contestar a cualquiera de ellas. Por ejemplo, me preguntan, am I a student? ¿Soy yo un estudiante? Y yo le digo, yes, I am. Yes, I am. Digo, sí, yo soy. O puedo decir, no, I am no, I am not. Entonces diciendo, no, yo no soy. Y así sucesivamente podemos utilizar con cualquiera de ellos. Para construir una oración negativa se usa el adverbio not después del verbo, de tal manera que nosotros negamos. Por ejemplo, aquí tenemos el adverbio de negación, el cual está determinando una negación dentro de esta oración. I am not a student. No soy un estudiante. You are not a student, a doctor. Yo no soy un doctor. Aquí estoy yo negando. She is not a teacher. ¿Qué estoy diciendo? Ella no es maestra, ella no es profesora. Entonces, ahí yo estoy negando cuando utilizo el adverbio not o las oraciones que ustedes vayan a encontrar con este adverbio not o las contracciones que habíamos visto anteriormente de la forma de not, obviamente, automáticamente ustedes tienen que venirle a la cabeza que No hay está para hacer. Isabel, manténgame apagado su micrófono.
Entonces, como les había dicho, entonces cuando ustedes vean el adverbio not en cualquier oración, ustedes ya saben que eso es una gran negación. En las oraciones negativas también se puede usar la forma abreviada del verbo to be y el adverbio not. Por ejemplo, de he is not es he isn't, como les había dicho, de they are not es they aren't, y así sucesivamente con cualquiera de las formas que ustedes vayan a ver. Entonces aquí tenemos aren't, que es la contracción de are not. Tenemos isn't, que es la contracción de is not. Entonces ahí tenemos las dos formas que se utilizan dentro de estas estructuras de contracción. Para I am, les recuerdo una vez más que no existe contracción y mantiene su forma larga, su forma estructural. I am no. Para él no hay contracción. Para la primera persona, para la primera estructura de todos los pronombres, no hay contracción. El verbo to be significa una vez más en español ser o estar, por ello para su correcta comprensión se debe entender el contexto de las oraciones en las que se debe utilizar. Por ejemplo, lo correcto I am engineer, yo soy ingeniero. Lo incorrecto I am engineer, yo estoy ingeniero, por ejemplo, dice aquí. Entonces ahí está la de forma incorrecta. Lo correcto I am tired, yo estoy cansado. I am tired. Yo soy cansado, por ejemplo, es la forma incorrecta. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar en esa etapa. El verbo to be es irregular, lo que quiere decir que dependiendo del pronombre personal que lo acompañe, eso quiere decir del subject o del sujeto que lo acompañe, se conjugará de diferente manera. Además de este verbo, también presenta variantes o variaciones en los tiempos verbales del presente, del pasado y del futuro, que nosotros ya iremos viendo más adelante. En cuanto a los tiempos simples del verbo to be, la conjugación del verbo to be para cada pronombre personal y con las tres tiempos simples sería de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos un poco más estructural y aquí nos vamos a adelantar un poco para ver el pasado y también para ver el futuro. El presente es un poco más complejo porque tiene tres formas el auxiliar verbal, am, are, is. Pese a que tiene tres formas, o tres auxiliares verbales, significa lo mismo, ser o estar. En el pasado es mucho más simple, pues tiene dos auxiliares verbales, solamente tiene dos, el was y el were. Y para el futuro es mucho más simple, pues solo tiene una sola forma que se va a conjugar con los pronombres personales, que en este caso es el will be, nada más. Entonces, la primera forma es la primera que nosotros tenemos que tener un poquito más de paciencia, tenemos que tener un poco más de atención, pues es un verbo que cambia de acuerdo al pronombre al cual lo va acompañando. Por ejemplo, I por sí solito, aquí tenemos los pronombres personales. I se traduce como yo, you, tú, he, él, she, ella, it, esto, esas, referente a cosas, objetos y animales. We, nosotros, you, ustedes y they, ellos. Ahora, en el presente simple, con el verbo to be, que significa o se traduce yo soy, yo estoy, aquí tenemos el primero. I am, por ejemplo. Yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, él está. It is, esto es, esto está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. Y they are, ellos son, ellos están. Esa es la traducción en cuanto al presente simple. Recordando que aquí tienen tres formas. Tenemos primero el am, luego tenemos el are y luego tenemos el is. Esas son las tres formas del verbo to be. Ahora hay una aclaración más que ustedes deben saber. Yo voy, excepto del primer you que está en el singular, yo debo saber que cuando yo voy a acompañar con la forma verbal are, el sustantivo que acompañe en la parte complementaria de la oración tiene que estar en plural. Eso quiere decir que are sirve para determinar oraciones en plural, cuando nosotros hablamos de más de una persona, cosa o animal. Pero utilizo yo is para los sustantivos o complementos de la oración que se encuentren en singular.
Esas son las condicionantes también que ustedes deben saber para poder estructurar correctamente las oraciones. Are para el plural, is para el singular. Ahora en el pasado simple, recordamos que aquí el verbo to be solo tiene dos formas. Tiene was y were. De tal manera que I was significa yo era, yo estaba. You were, tú eras, tú estabas. He was, él era, él estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, esto era, esto estaba. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. Tenemos you were, ustedes eran, ustedes estaban, y they were, ellos eran, ellos estaban. Aquí es un poco más fácil, pues solo tenemos dos formas auxiliares del verbo to be. Ojo, pero esto en el pasado simple. Ahora el futuro es mucho más fácil, y eso ya nosotros hemos de ver a medida que sigamos avanzando, hemos de ver todos estos procesos, y quedaría de la siguiente manera. I will be, yo seré, yo estaré, proyectado hacia el futuro. You will be, tú serás, tú estarás. He will be, él será, él estará. She will be, ella será, él estará. It will be, esto será, esto estará. We will be, nosotros seremos, nosotros estaremos. You will be, ustedes serán, ustedes estarán. Y they will be, ellos serán, ellos estarán. Esas son las conjugaciones en relación de los tres tiempos importantes que nosotros seguiremos viendo un poco más determinante en las siguientes clases. ¿Cómo crear oraciones con el verbo to be? Para crear oraciones con el verbo to be debemos tener en cuenta la siguiente fórmula. Primero tiene que estar el sujeto o el pronombre que nosotros le conocemos, luego el verbo to be y luego un complemento. Esa es la parte básica que tiene que tener una oración. Por ejemplo, I am a student. ¿Qué es lo que tenemos aquí? I corresponde al sujeto, am corresponde al verbo, student corresponde al complemento. Yo soy estudiante, yo soy un estudiante, de hecho dice aquí, ahí se han comido el un. Si no estuviera este artículo, aquí este artículo indefinido, prácticamente ahí sí estaría yo soy estudiante, pero aquí como decimos I am a student, lo correcto sería yo soy un estudiante. Esa es la característica. Ejemplos de oraciones que tenemos aquí, por ejemplo tenemos I am good student, yo soy un buen estudiante. You are my best friend, tú eres mi mejor amigo, tú eres mi mejor amiga, cualquiera de las formas puede servir. He is your new teacher, él es tu nuevo profesor. She is a nurse, ella es una enfermera. It is important to home, esto es importante para mí. Que tenemos la siguiente, tenemos we are family, nosotros somos familia. You are very smart, ustedes son muy inteligentes. Y they are my brothers, ellos son mis hermanos. Entonces ahí tenemos tenemos oraciones conjugadas en los diferentes tiempos con los diferentes pronombres personales. Tenemos para finalizar el uso del verbo to be. El verbo to be puede utilizarse en muchas formas de la vida cotidiana. Algunas de las más comunes son para referirse o referirse o describir a una persona, a sus estados de ánimo, para indicar la hora o fechas, para especificar la localización de algún objeto o algo del cual se vaya a referir. Para hablar de una persona utilizamos normalmente este verbo para referirnos a ciertos aspectos de una persona, como su nombre, su edad, su nacionalidad y también como su profesión. También se utiliza para describir el estado de ánimo de alguien, si una persona está contenta o triste, molesta, satisfecha, o también empleamos este verbo para poder determinar todos estos estados de ánimo. Para describir características de algo o alguien, cuando queremos especificar las características que identifican a una persona, podemos recurrir también al verbo to be. Para indicar fechas u horas, por ejemplo, what time is it, qué hora es, y así sucesivamente. Para especificar una ubicación, también usamos el verbo to be cuando queremos indicar en qué lugar se encuentra algo o se encuentra alguien. Esas son las determinaciones. Y ustedes también tienen que darse una pequeña leída en esta última parte. Lamentablemente el tiempo es muy corto y obviamente en las siguientes clases nosotros seguiremos ampliando un poco más sobre este tema porque vamos a trabajar bastante, especialmente con el verbo to be en presente en esta primera etapa. Señores y señores, de esta parte llegamos ya al final de nuestra clase. Les deseo éxitos en la tarea que ustedes tienen planificada para esta semana.
Que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado, igualmente. Mañana.